Bueno, pues como ya veníamos pronosticando, tristemente, pues están empezando ya a ocurrir pues estas predicciones que pues al menos yo ya había comentado desde hace varios meses atrás. Sobre el tema de las divisiones y las traiciones en los partidos, ¿no? Y que esto pues sí debe estar lacerando y demostrando sobre todo en los partidos de izquierda. Yo ya hablaba de pues estas traiciones predecibles en el partido de Morena, pero ahora además de Morena se está sumando el Partido del Trabajo, el PT, a estas pues conflictos, traiciones, eh, que bueno, al final lo único que hacen en suma, en resultado, pues es más que eh, ser benéficas para el movimiento de la izquierda, de las supuestas alianzas que había, ¿no?, entre el Partido de Trabajo y Morena. Pues al final esto lo que termina ayudando pues es a la derecha, a la oposición prianista, que es a quien más les conviene que haya este tipo de divisiones y traiciones en las izquierdas, ¿no? A mí me llama mucho la atención, ¿no?, que pues al final dentro de estos partidos, como en el PT, que se supone son militantes políticos que en teoría tendrían que tener pues esta mínima de formación política para saber cómo lidiar con las diferencias, cómo negociar, cómo llegar a acuerdos, por momentos parece que ni eso son capaces de hacer, a la vez que están succionando el erario mexicano y que muchas veces la verdad es que queden en el entredicho realmente pues qué tan productivos o qué tanto beneficio aportan a la sociedad en general, ¿no? Ya cuando te pones realmente a analizar qué es lo que eh, recibimos de estos partidos que pues son mantenidos durante tantas décadas por el erario mexicano, pues ya uno no sé si le salen las cuentas en que a veces parecería que nos sale demasiado caro mantener a todo este tipo de partidos, ¿no? En este caso a veces se les ha denominado partidos satélites, estos que son pues más pequeñitos y que al final han subsistido ahí a través de alianzas con partidos más grandes, ¿no? Desde el Partido Verde, antes el Convergencia, que creo que después se transformó justamente en lo que hoy es Movimiento Ciudadano, y bueno, pues el Partido del Trabajo en este caso, ¿no? No es la excepción. Y bueno, si hacer un pequeño paréntesis, yo también hace un par de días hablaba de del espectro político mexicano, ¿no? Que es muy sui generis, que tiene como su origen, su teoría y su propia praxis, ¿no? En el sentido de que, bueno, ni todo lo que se dice que es de derecha política en México es de derecha, y tampoco todo lo que se dice ser de izquierda en México, pues es de izquierda, ¿no? Ni tan a la derecha son los partidos que se autodenominan de derecha, ni tan a la izquierda están aquellos que se llaman a sí mismos de izquierda, como en aquel momento yo comentaba, incluyendo al propio partido de Morena, ¿no? En teoría, el Partido del Trabajo pues era esta supuesta izquierda que muchas veces con este orgullo, ¿no?, se hablaba, o el propio Partido del Trabajo se define como más izquierda, digamos, que Morena, ¿no? Entonces, a mí lo que me extraña, ¿no?, es que, pues insisto, no tengan en este entendido que al final este tipo de divisiones, de fragmentaciones, de traiciones, al final a quien más les va a beneficiar, pues es a eh, la oposición del PRIAN. Yo lamento mucho que no se tenga este entendimiento mínimo, eh, y que pues finalmente no se termine prefiriendo eh, pues caer en este tipo de argüendes, ¿no?, de mitoterías, que muchas veces surge a partir de la fauna política de estas pequeñas fracciones, de estos pequeños grupos
eh, que suelen suceder, ¿no? Y se suelen generar al interior de los partidos. Eh, Estos grupos que se dividen por sectores, son como una microfauna política, así como le llegó a pasar incluso al propio PRD cuando justamente empezó a desaparecer, así como le ha llegado incluso a pasar al PRI y al PAN. En general el PRIAN en gran medida se ha devorado a sí mismo, se ha extinto gracias a pues la cantidad de sus divisiones internas, ¿no? Finalmente, parece que siempre en la política predomina el interés personal por encima del interés común. Eso es algo lamentable del quehacer político. Creo que en gran medida por eso es que el político es tan detestado en la sociedad, porque pues al final pues siempre terminan viendo por su propio hueso y por su propio beneficio, ¿no? Parece que el PT pues no va a ser la excepción. Creo que eh, pues no es justa la forma en la que se está comportando. Y bueno, todo este comentario se deriva de este congreso que ocurrió hoy, donde invitaron a Gerardo Fernández Noroña y pues básicamente le pusieron un 4 porque fue, pues lo dice el propio Gerardo, me invitaron para agraviarme. Y el mismo Gerardo dice, me parece que es algo injusto, o sea, yo no me merezco eso, me parece que es injusto el agravio y la forma, ¿no?, en la que lo trataron, lo maltrataron en este congreso. Y pues es que yo creo que es bien complicado, ¿no? Al final yo creo que el PT es en gran medida el PT de lo que entendemos que es el PT gracias a Fernández Noroña. Y pues también Fernández Noroña de alguna manera pues tiene mucho que agradecerle al PT porque pues fue su partido el que lo impulsó, el que lo sustentó durante tantos años. Entonces de alguna manera pues es innegable esta relación simbiótica, ¿no? Este ganar-ganar que en el cual se beneficiaron ambos, ¿no? Creo que tomar esta postura de que el Partido del Trabajo podría ser Partido de Trabajo sin Noroña, o que Noroña podría ser Noroña sin el Partido del Trabajo, me parecen posturas equivocadas, porque al final, de manera sensata, ambos se han beneficiado a sí mismos gracias a esa colaboración. El problema es que hoy, pues parece ser que eso ya se acabó, ¿no? O sea, eh, lo ha estado comentando en declaraciones Noroña, incluso con Alberto Anaya, ¿no?, en esta cuestión de que él dice que lo consideraba su amigo, pero que esta montada que le pusieron, pues habla de que pues tiene que ver incluso con que la dirección dio el aval para que pues sucediera este mal encuentro que tuvieron. Creo que sí, en lo personal yo diría, creo que es de muy mal gusto lo que le hicieron, porque lo trataron como si fuera eh, pues tal cual eso le gritaron, que fuera un traidor, ¿no? Yo creo que no hay peor cosa que los traidores, eso es una realidad, no hay peor cosa. Pero aquí lo que queda como un poco al aire es, realmente Noroña es un traidor. Y ahora voy a analizar un poco el caso de Noroña, pero sin embargo, viniendo desde el PT, esa declaración hacia Noroña sí me parece que es demasiado fuerte, y si no está sustentada me parece extremadamente equivocada, ¿no? O sea, creo que decirle a alguien que es traidor cuando no tienes los elementos, ni los fundamentos, ni el sustento suficiente para llamarle traidor a aquel que estás etiquetando como traidor, pues me parece un absurdo, una equivocación, una estupidez total, porque pues al final pues tampoco se trata de hablar por hablar, ¿no? Ni de insultar por insultar. Creo que cuando uno se anima a hacer ciertos calificativos, descripciones o diagnósticos, uno tiene que tener el fundamento, ¿no? El sustento, porque si no, pues cualquiera dice cualquier cosa y así no funciona, ¿no? Entonces, más viniendo tal cual así de esa manera, ¿no? En que lo quisieron embaucar, casi casi pues sí, le pusieron una emboscada, lo emboscaron, y eso debe de doler mucho porque pues muchos deben de ser
pues en teoría sus compañeros de partido, en fin, ¿no? Creo yo que es de muy mal gusto y pues es muy equivocado, insisto, además si no hay fundamento suficiente para maltratar y llamar traidor a Noroña, pues así nada más. O sea, yo quisiera pensar que al menos, digo, yo no tengo la información que tal vez el PT sí tenga, pero que tengan algo de información que sustente pues este tipo de agravios, ¿no? Ahora, cabe decir que el PT ya de por sí, con y sin Oroña, ya ha estado demostrando pues ciertas posturas críticas hacia Morena, cabe decir, ¿no? O sea, porque puede ser, así como en lo más general, que se piense que, creo que pues es muy impreciso, que Noroña pues sea traidor porque pues ahora tal vez pues esté más del lado de Morena, ¿no? Cabe decir que esto de hecho generó una especie de polémica, ¿no? En el tema de que Noroña, y en un momento voy a eso, desde el momento en que pues se destapó como aspirante presidencial, pues hubo un tema ahí de la afiliación política de Noroña, entre que si estaba afiliado al PT o si quería afiliar a Morena. De hecho, en gran medida también Noroña, recordaremos que pues hizo reclamos en aquel momento el ahora expresidente López Obrador, que porque no lo habían invitado a pues esas reuniones entre los militantes de Morena, que eran eh, las corcholatas, por llamarles, vamos a decir que de manera práctica, ¿no? O sea, no lo invitaron a esas reuniones importantes donde a Claudia Sheinbaum sí, a Marcelo Ebrard sí, a Ricardo Monreal sí, a Dan Augusto sí, y Noroña se sentía muy ofendido que porque a él no lo habían invitado, ¿no? Y de hecho uno de los argumentos que pues me parecía sensato es que estas reuniones eran de militantes activos de Morena. Gerardo Fernández Noroña lanzaba el grito en el cielo de bueno, pero es que aquí esto de la 4T no solo es un tema de los militantes de Morena, sino que también se tiene que considerar a las alianzas y a los aliados y a los que hemos estado ahí apoyando, lo cual es extraño porque siento que tiene algo de razón Noroña, es cierto, pero también creo que tiene algo de razón aquellos que decían, bueno, es que esto es algo exclusivo de la militancia morenista, y pues en el momento en que Noroña se estaba casi invitando solo, pues como que parecía que quería estar más del lado de Morena que del Partido de Trabajo, ¿no? Y ya después cuando todavía sigue con esta, porque lo sigue diciendo, de hecho de manera muy pues poco simulada, Noroña está haciendo su campaña, sigue haciendo sus videocharlas, o sea, al final no hay que olvidar que pues él ya declaró que él quiere ser presidente. Ahora voy para ese análisis, pero pues esto evidentemente, insisto, desde el inicio ha generado a veces contradicciones, a veces ciertas suspicacias, ¿no? Un sospechosismo de algunos que dicen, oye, pues está medio raro, ¿no? Porque parece, algunos le cuestionaban a Noroña, ¿por qué no contiendes por el PT, ¿no? Como a la presidencia, y bueno, esto no es menor porque de origen justamente creo que se puede deber a este entorno, ¿no? Que tal vez la militancia del PT, las bases del PT, pues han tomado a Noroña como un traidor en ese sentido en que pues ahora tal vez le esté dando la espalda al Partido del Trabajo, siendo que el Partido del Trabajo pues de él dependió durante tantos años. Insisto, una dependencia mutua, ¿no? Entre el PT dependió de Noroña, así como Noroña del PT. Pero bueno, volviendo, decía que el propio Partido del Trabajo, con Noroña o sin Noroña, ha adoptado diversas posturas críticas hacia Morena en medio de decisiones y polémicas importantes, ¿no? En esta crisis en la alianza justo hacia el 2027, la relación entre el PT y Morena atraviesa pues esta crisis significativa, especialmente a las elecciones intermedias de 2027 que no son menores y que justo ahorita se están empezando a ver demasiadas fragmentaciones, ¿no? La izquierda no debe de confiarse, yo lo he estado diciendo una y otra vez y sí siento que se están confiando porque ya de por sí en Morena está habiendo divisiones, ahora súmale que ya hasta sus propios aliados se están dividiendo también, ¿no? Entonces, esto se puede salir de control en muy poco tiempo.
El PT pues ha expresado su descontento por la supuesta distribución de candidaturas, el supuesto maltrato recibido por parte de los líderes de Morena. Por ahí ya no sabemos si es más líder de Morena o líder del PT Gerardo Fernández Noroña, pero bueno, el PT pues acusándolos de menospreciar su aporte, ¿no? Lo cual podría ser también, insisto, es que traen un tema, ¿no? Las izquierdas, que lejos, insisto, de abonar a la unidad, pues pasa lo de siempre, como insisto, ya pasó hasta con el PRD, o sea, ya hay una experiencia previa de cuando surgieron los chuchos, cómo se empezó a desintegrar la izquierda, y de hecho a partir de esas fragmentaciones, divisiones y traiciones, es que López Obrador decide decir, a ver, me salgo del PRD porque esto ya está en decadencia absoluta y vamos a fundar el partido de Morena, ¿no? Entonces, pues el PT parece ser que incluso ha decidido competir con su propia candidatura en Veracruz, en fin, ha puesto ya en estos días, semanas atrás y meses atrás, porque insisto, esta línea y esta raíz pues ya se venía como que percibiendo incluso, insisto, desde las elecciones a la presidencia y pues ha puesto en duda sin duda el Partido de Trabajo, la alianza en al menos además otros 6 estados. También se ha sumado el desacuerdo por el caso de Cuauhtémoc. La diputada del PT Lilia Aguilar criticó la decisión del Congreso de no desaforar al diputado Cuauhtémoc Blanco acusado de intento de violación. Aguilar cuestionó el pragmatismo político que ha prevalecido en Morena y denunció influencias políticas indebidas que favorecieron a Blanco por intereses políticos en detrimento de los derechos de las mujeres. Otro tema fue esta tensión por la reforma electoral. El PT ha expresado su preocupación por la reforma electoral impulsada por Morena, señalando que podría afectar el financiamiento y representación del Partido del Trabajo. La reforma ha aumentado las fricciones entre ambos partidos con el PT, acusando a Morena de actuar con soberbia y de ignorar alertas de organizaciones defensoras de derechos humanos. Es extraño porque a veces parece que el PT también toma posturas muy prianistas, ¿no? Entonces, pues ya no sé si nos estamos enfrentando también por momentos a un PRD 2.0 con el PT, ¿no? Y ha habido polémicas importantes, sobre todo donde justamente Morena marca una línea y el PT vota justo en contra. Entonces por momentos ya, insisto, no sabemos si el PT también, pues de qué lado anda, ¿no? Y de qué lado más caliguana. Está también este desacuerdo por la candidatura de Jesús Estrada Ferreiro en Sinaloa. El PT postuló a Jesús Estrada Ferreiro, exalcalde de Culiacán, destituido y bajo proceso judicial para el Senado en Sinaloa. Esta decisión fue vista como una traición por parte de Morena, ya que Estrada Ferreiro había sido destituido por presuntos delitos cometidos en el desempeño de su función pública. El Partido del Trabajo defendió su postura argumentando que no buscaba romper la alianza con Morena, pero la situación generó tensiones en la coalición. Las críticas internas y el distanciamiento de Noroña, que pues sin duda es esto que estamos hablando, ¿no? O sea, durante este Congreso Nacional del PT, pues el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fue abucheado y obligado a abandonar el recinto. Aunque Noroña se ha postulado por el PT en elecciones, recientemente se afilió a Morena, lo que generó descontento entre la militancia petista. Los asistentes lo acusaron de traidor y exigieron que formalizara su afiliación a Morena. Noroña criticó el sectarismo del PT y anunció su retiro del evento, reflejando un creciente distanciamiento entre ambos partidos. Estas posturas evidentemente reflejan un distanciamiento progresivo entre el PT y Morena, evidenciando los desacuerdos entre candidaturas, reformas y liderazgo. O sea, hay veces que incluso también que el PT se requiere que vote, ¿no? Reformas, pues por momentos parece que no están ya alineados, ¿no? Esta relación entre ambos partidos evidentemente continúa siendo tensa y pues esta coalición o esta alianza pues está sin duda alguna en duda. Hubo además un par de casos electorales, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones estatales de 2024 en Morelos, el PT adoptó una postura distinta a la de Morena, que es a esto que me refiero, ¿no? Que a veces votan en contrasentido. Y bueno, esta postura fue respecto a la candidatura a la gubernatura, generando pues una polémica, ¿no? Dado que en Morelos el PT y Morena formaban parte de una alianza electoral
Sin embargo, surgieron tensiones cuando el PT consideró que su candidata Tania Valentina Rodríguez, presidenta del partido en el estado, había sido desplazada en favor de Margarita González Arabia, quien fue designada por Morena como candidata a gobernadora. Rodríguez acusó a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, de imponer sus intereses y defender a lo que calificó como el peor gobernador que ha tenido la entidad en referencia a Cuauhtémoc Blanco. Además denunció intentos de imponer a figuras cercanas a Blanco en las listas del Senado, lo que generó un conflicto interno en la coalición. Como resultado, el PT decidió competir por separado en las elecciones municipales y distritales, aunque mantuvo su apoyo a Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República. Esta situación refleja esta postura crítica del PT hacia las decisiones de Morena en Morelos, evidenciando diferencias significativas en la estrategia electoral y el manejo de las candidaturas. Por otro lado, Morena impugnó los resultados de la elección en Jalisco, donde el Instituto Electoral local otorgó la victoria a Pablo Lemos de Movimiento Ciudadano, con una diferencia de menos de 5 puntos sobre la candidata de Morena, Claudia Delgadillo. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, en el momento acusó al Instituto Electoral de irregularidades y anunció que impugnaría el resultado. Sin embargo, no se reporta que el PT haya adoptado una postura distinta o haya estado involucrado en este proceso. En resumen de estos casos, pues en estas elecciones el PT adopta, insisto, estas posturas distintas a las de Morena en Morelos, debido a desacuerdos sobre candidaturas, estrategias electorales, mientras que en Jalisco Morena impugnó los resultados sin que se reporten diferencias significativas con el Partido del Trabajo. Además de estos casos, hubo otro en las elecciones estatales de 2023 en Coahuila, donde de nuevo el Partido del Trabajo adoptó de nuevo una postura distinta. Es que esto, insisto, empieza a ser como que ya, digo, no es lo de Loroña, tal vez hoy fue la gota que derramó el vaso, pero hay que entender cómo se llenó el vaso, ¿no? Entonces ya venían varios casos. Está insisto, el de las elecciones estatales de 2023 en Coahuila, donde el PT adoptó una postura distinta a la de Morena respecto a la candidatura a la gubernatura, generando una polémica significativa. En Coahuila el PT inicialmente contempló mantenerse dentro de la coalición Juntos Hacemos Historia junto a Morena y el Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo, modificó su postura ante la designación de Armando Guadiana como candidato de Morena. El 13 de enero de 2023, el PT anunció que se presentaría en solitario en las elecciones estatales y que le entregaría su candidatura a gobernador a Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario federal de Seguridad Ciudadana y aspirante a la misma candidatura por Morena. Mejía Verdeja se negó a declinar su candidatura y acusó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de extorsionar a la dirigencia del PT. Posteriormente, el 30 de mayo de 2023, la dirigencia nacional del PT anunció su respaldo a la candidatura de Morena en Coahuila. Sin embargo, Ricardo Mejía se negó a declinar su candidatura y acusó al dirigente nacional de Morena, pues de esto, ¿no? Esta situación reflejó una postura crítica del PT hacia las decisiones de Morena en Coahuila, evidenciando diferencias significativas, de nuevo, entre lo electoral, entre el manejo de candidaturas, en fin. En resumen, en estas elecciones, pues de nuevo, ¿no? O sea, se revelaron esta cuestión ya casi rutinaria que venía mostrando el PT de estar yendo en contra de las decisiones de Morena. A ver, y yo no soy tampoco de la idea como que había que aplaudirle toda a Morena. De hecho, me parece interesante pues que si hay una alianza de izquierda, una parte de esa izquierda como el PT pueda hacer crítica dura de las decisiones o malas decisiones que esté tomando Morena, ¿no? Sin embargo, también hay que ver cuál es el límite de eso, porque por momentos, insisto, parecería más bien que el PT podría estar más bien, pero alineado a la oposición del PRIAN, y pues eso creo que ya tampoco me parece de lo más congruente, ¿no? Eh, Insisto, creo que las izquierdas cometen este error de no entender la autocrítica y no generar ambientes o entornos de autocrítica saludable, y la más mínima diferencia parece que es irreconciliable y entonces se quieren dividir, se quieren traicionar. Yo soy de los que cree que Morena ha cometido muchos errores en muchos aspectos, ¿no? Hay que ser muy sensatos en esto. También creo que hay muchos de sus figuras políticas que son verdaderamente detestables, repugnantes, y que es humillante que estén ahí, militen,
porque pues es una falta de congruencia total. Hoy más que nunca que además Morena pues podría decidir con un mayor margen de decir, a ver, este personaje pues tiene tal y tal y tal caso de corrupción e impunidad, pues se remueve. Y siento que Morena ha quedado a deber mucho en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de depurar, de eh, limpiar, ¿no? Más o menos el partido y que quede un poco más decente, porque sí creo que hay muchas figuras de Morena que pues han afectado pues a la propia Morena, ¿no? Y que, insisto, o sea, al final estamos muy... Hay un riesgo latente de que Morena se vuelva a convertir en una especie de PRD 2.0 o el PT, ¿no? También un PRD 2.0. Y esto pues, insisto, se debe a lo de siempre, ¿no? O sea, no hay hilo negro aquí. Hay ambiciones, hay traiciones, hay oportunistas, hay buitres, hay carroñeros, lo de siempre. Aquí lo que creo que ha cometido un exceso de confianza Morena también en esto de, bueno, pues es que en gran medida hay que reconocer muchos de los votos masivos que logró Morena se deben en gran medida todavía a esa estela que dejó López Obrador. Aquí la gran pregunta va a ser, ¿qué pasa ya cuando ya ahora no esté, ya no esté esta gran figura, esta figura influyente de López Obrador? Pues esa estela se está agotando. Es también como que, a ver, en un par de años ya no va a tener, es más, ya ahora mismo ya no tiene ese peso ni esa fuerza, la influencia de López Obrador, porque pues desapareció de la vida pública porque fue su decisión, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, esta herencia que se le da a Claudia Sheinbaum, y creo yo tiene un buen liderazgo, pero por momentos siento que no se han enfocado muy bien en organizar el partido, las bases, al final va a ser una, un, un evento muy detestable, muy grotesco, esa era la palabra que estaba buscando, de buitres carroñeros que se sacan los ojos y las tripas y lo que puedan en algún momento. O sea, en algún momento eso puede suceder. Y bueno, insisto, esto ya era predecible y siento yo que pues además está ocurriendo demasiado pronto y con demasiada ya una intensidad que bueno, pues está esto, lo que acaba de pasar con Oroña. No son ya temas menores, no son secretos a voces, ya ni siquiera, o sea, ya, le, se la cantaron a Noroña y le pusieron un 4 sus propios compañeros de militantes del Partido del Trabajo. Entonces, ya estamos hablando de que las traiciones ya están saliendo a la luz y con mucha fuerza y con una fuerza que hay que tener cuidado porque puede realmente generar un entorno donde además hay que entender en dónde estamos, ¿no? Que es en procesos de todavía de transformación, que de por sí son complicados, ahora súmale, pues que haya traiciones dentro de los partidos, esto se va a volver en verdad un caldo de cultivo para el caos. O sea, un caos total donde al final ya se pierdan las formas, los fondos, se vuelvan tribus, ¿no? Estas tribus políticas clásicas, pero además tribus sociales. Ya no vamos a saber, o sea, en resumidas cuentas, hay un alto riesgo de que se pierda un liderazgo claro, ¿no? ¿Cuál era la gran, yo siempre dije eso, cuál era la gran ventaja con López Obrador? Que López Obrador tenía una gravedad, digamos, era un astro político, ¿no? Entonces, de alguna manera tenía tanta fuerza gravitacional que al final todos giraban alrededor de él y era complicado, ¿no? Que ahora sí alguien se salía del huacal, porque de alguna manera daba, su propio liderazgo daba, era tan fuerte que daba estructura, daba seguridad, certidumbre. Sheinbaum tiene liderazgo, también hay que reconocer, no es tan fuerte como el de López Obrador. Creo que es una gran científica y política mexicana, una muy buena presidenta. Creo que estamos muy bien representados con Claudia Sheinbaum. Sin embargo, hay que reconocer, pues, las capacidades, ¿no? Y en este aspecto del liderazgo, creo que tal vez Sheinbaum pueda estar subestimando
pues que ya se le están realmente revelando muchos entre sus propios militantes de partido, líderes de partido, y hablo de los que están incluso en las cúpulas como Adán Augusto, Ricardo Monreal, que yo ya he dicho muchas veces, parece que traen sus propias agendas, ¿no? Eh, y pues ahora súmale los demás, ¿no? Entonces, no hay que subestimar esto, porque no es algo menor, y porque básicamente de esto se puede depender, pues, el alcance y la eh, continuidad del movimiento de transformación nacional. O sea, de esto depende. Esa unidad yo no la veo tan, más allá del discurso, no la veo tan sencilla a lograr, y más si además le agregamos a los que le están echando leña al fuego, que son los del PRIAN, que son los más contentos, a los que más les beneficia esto, ¿no? La división, el famoso divide y vencerás, que en gran medida ellos también seguramente están patrocinando, financiando, golpeando, o sea, para eso sí son muy buenos, ¿no? Para hacer política para el pueblo, para la comunidad, para el bien común, para eso no sirven en absoluto. Pero ¿qué tal para todo el juego sucio, la política sucia, la mentira, la hipocresía, el cinismo? Para eso son expertos, ¿no? Entonces no hay que confiarse, no hay que confiarse. Vienen tiempos muy turbulentos, esa es la realidad. Y esta unidad no solo puede ser en el discurso, tiene que mostrarse en la práctica. Tiene que haber una organización. Yo nunca he visto eso realmente de Morena, ¿no? Siempre he dicho que el iniciador del partido, el fundador, fue López Obrador. Ok, pero ¿quién organizó? Él no lo hizo. Y fue una tarea muy pendiente que ahora le herede el problema a Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum ojalá se tome en serio esta organización. Evidentemente se supone que está Luisa María Alcalde, ¿no? Ahora y estas otras figuras que se supone que se tienen que encargar, incluyendo hasta el mismo Andrés Manuel Jr. de organizar, ¿no? Pero yo no sé si realmente vayan a tener esa capacidad, porque en verdad hay muchas cosas que, por más que ellos sean de alguna manera los herederos del poder, pues no todo puede que les vaya a alcanzar, no todo está así tan fácil dentro de su control, puede que se les salga de las manos y ni se den cuenta, ¿no? Entonces, pues habrá que estar pendientes. Ahora cierro con Oroña. Ya hablé del PT, que como acabo de mencionar, pues muchas veces es un tanto incongruente sus posturas. Pero a ver, hablemos de Noroña y sin extenderme demasiado, yo he comentado que Noroña en lo personal incluso puedo decir que me parece un político sumamente necesario. Muchos durante otros tiempos, otros años lo criticaban que de porro, que de palero, que de visceral, que de bueno, le han puesto de todo de adjetivos, ¿no? Rijoso, gritón. Pues mira, al final eh, podrá tener sus maneras, pero creo que son maneras que de hecho más bien son necesarias y que de hecho ojalá más sociedad tuviera un poco de las cualidades que tiene Noroña, ¿no? O sea, es alguien que toma una postura y la defiende pasionalmente, ¿no? A veces hay quien confunde la pasión también, ¿no? Con agresividad, por ejemplo, con violencia, ¿no? A ver, es que creo que los tibios a veces también se asustan muy fácil, ¿no? O sea, porque nunca han defendido nada en su vida, ni a veces sus propias vidas, con pasión. Entonces yo eso le reconozco a Noroña, necesitamos más mexicanos apasionados que tomen una bandera y una causa y la defiendan. Creo que Noroña en ese aspecto nadie le puede criticar nada. O sea, es alguien que tomó sus banderas y las defendió con pasión, cada una de sus causas. ¿Cuál es una de las que más le celebro a Noroña? Y por eso es que lo creo tan necesario. Y siempre reitero ese caso, porque es que no es menor, insisto, en ciertos tiempos es más fácil, ¿no? Que ya dices, bueno, es que ya todos son 4T, son Morena, son anticalderón,
Sí, bueno, hoy ya todos andan valentonados porque en los tiempos en donde nadie hablaba al respecto eran pocos los que alzaban la voz, ¿no? Ahora sí que cuando el viento va a favor, pues es fácil navegar el barco, ¿ah? El problema es navegarlo en contra. Y Noroña fue una de esas pocas personas que alzó la voz en el momento, en el espacio oportuno. En el tiempo y espacio debidamente fue cuando Noroña alzó la voz y dijo lo necesario a quienes eran responsables y culpables en su debido tiempo. Y hablo particularmente de Genaro García Luna. Le dijo, y no una, dos, varias veces, cada que pudo, sus verdades en la cara. Le recetó el diagnóstico y casi lo sentenció desde entonces, antes que lo sentenciara incluso ya el Departamento de Justicia estadounidense. Noroña ya había dado la sentencia muchos años antes, en tiempos donde en verdad era peligroso, en tiempos donde en verdad podían desaparecer si querían a Noroña, arriesgando el pellejo, arriesgando el cuero, la integridad. O sea, muchos ciudadanos no alcanzan ni siquiera a vislumbrar, insisto muchas veces esto, porque no defienden nada en sus vidas, ¿no? Y esto hay que agradecerlo cuando llega una persona que expone así el cuero y su propia integridad, no solo la de él, sino la de su familia, de sus seres queridos. Es algo que hay que agradecer porque se están arriesgando por otros que a veces ni las gracias dan, que a veces, digo, no, ellos no son artistas como para darles aplausos, pero yo creo que sí un agradecimiento a un buen político, porque está mucho lamentada, muy normalizada la mentada de madres a los malos políticos, y qué bueno. Pero también cuando hay un buen político, yo creo que también hay que agradecerle justamente hacer el esfuerzo de ser una excepción entre políticos, ¿no? Noroña me parece precisamente por eso, que además no es algo que empezó ayer, ni que tampoco empezó justo cuando gana Morena con López Obrador. Ya Noroña llevaba su propia historia antes de Obrador, pero a la vez ha acompañado el movimiento, ¿no? Entonces no se ha desentendido del todo. Sí, no le aplaudo todas las acciones a Noroña y para allá voy, de hecho. Como todo humano, pues se equivoca. Como cualquier cuestión sensata, pues no siempre tenemos que tener exactamente la misma postura, el pensamiento. Por más que yo de hecho respete e incluso pueda decir que como político lo admiro, es uno de los políticos que yo admiro, de los políticos mexicanos que, insisto, me parecen congruentes. Ahora doy algunos pequeños paréntesis, pero en términos generales me parece congruente, me parece consistente además, o sea que su discurso se ha mantenido, sus acciones más o menos han ido en una línea, insisto, congruente inconsistente y consistente, lo cual pues me parece que para un político es importante, ¿no? Ahora, esa parte, insisto, me parece la admirable de Noroña. Cabe decir que incluso todavía en estas, o sea, en el papel que está teniendo como presidente del Senado, en esto que ahora ha estado tratando también de explicar sobre el tema de Teuchitlán, que pues es muy, para los políticamente correctos, ¿no? Es como que muy escandaloso que Noroña exprese su postura cuando al final está hasta casi casi dando verdades científicas, mientras que otros se ofenden, ¿no? Porque les parece equivocado que Noroña diga que tal vez esos zapatos no sean de personas desaparecidas o muertas y que habrá que investigar. Uy, en estos tiempos eso, decir eso, que es algo casi científico, uy, no, ofendidísimos, ¿no? Que casi Noroña es un indolente terrible porque está diciendo que esos zapatos hay que investigar de quién son, porque no se puede asegurar nada más por ver un cúmulo de zapatos, ¿verdad? Lo cual yo coincido. Yo ya lo dije en un comentario, Teuchitlán necesita verdad científica, no manipulación mediática. Que la gente en México está acostumbrada a ser manipulada mediáticamente es bien distinto. Que les guste estar engañados y ser engañados es distinto. Que sean facilotes para recibir la información y creérsela sin hacer el más mínimo esfuerzo de informarse e investigar es distinto. Pero la verdad, que ya aquí ya ni siquiera estamos hablando de una verdad, de mi verdad, es que la verdad, hay una verdad que generalmente nos ayuda mucho, que es lo más objetiva posible, y esa verdad se llama verdad científica, o dato científico, o hecho científico, o investigación científica. Y eso, si no me das datos y buenos argumentos,
pues no nada más por tu opinión desinformada, pues lo vas a poder cambiar. Por eso yo valoro que Noroña siga como político, porque es un político necesario, porque dice muchas veces las verdades que nadie quiere escuchar. Y ya años después, porque cabe decir que cuando Noroña le tiraba de criminal y se lo decía en la cara que era un delincuente a Genaro García Luna, se lo decía en su cara, muchos tiraban de loco, de porro, a Noroña, cosa que años después el tiempo le dio la razón. La historia misma le dio la razón. Por eso creo que Noroña es necesario en la política. Ahora, sí, también he pensado que Noroña por momentos excede, ¿no? En algunas cosas. Por ejemplo, en esto que yo hablaba, creo que a ver si no te están invitando, pues no te invites solo. Hay cosas en las que creo que se toma demasiado personal algunas cosas cuando hubo una pequeña época justo ahí cuando estaba este tema de que si lo invitaban o no a las cenas, ¿no? De los presidenciables, donde él casi casi sí se veía como que muy esto de, hablaba por un lado de unidad, pero por otro lado estaba reclamando que no le invitaban y que parecía como que había pues una especie de advertencia de decir, bueno, pues si no me quieren yo me voy a separar y yo pues voy con todo, ¿no? O sea, en este sentido que parecía que pues era o conmigo o sin mí, with or without you, como la canción de YouTube, ¿no? O con ustedes o sin ustedes yo también, pues voy a hacer la mía, ¿no? ¿Qué es lo que sí le detecto y que tengo que ser muy sensato a Noroña y yo quisiera errar? Noroña realmente quiere ser presidente, ¿no? Y no lo quiere recientemente, lo ha venido diciendo desde hace buen rato. Em, Considero que el problema puede llegar a ser que su ambición, que cabe decir, yo no siento que cualquier ambición sea mala, o sea, puede haber ambiciones legítimas, más si has hecho una carrera y con, insisto, con una congruencia y consistencia que al final te legitime, ¿no? Para incluso hasta éticamente decir, bueno, pues sí, es que es que sí ha luchado por el pueblo, por ejemplo, ¿no? Noroña yo creo que es una de las cosas que sí ha hecho. Pero creo que también puede caer en una trampa, ¿no? De que sea tanto su deseo de querer serlo, que pues lo termine consumiendo esa misma ambición. Y que en algún punto sea, bueno, pues como pueda llevarte el propio extremo de la ambición de eh, lo seré a pesar de todo y por encima de quien sea. Yo quiero pensar que Noroña no se va a portar de esa forma, ¿no? Siento que ahora de alguna manera se dio o todos se dieron con Claudia, pero la que viene no van a ser tan fácil. Yo incluso ya había comentado que se va a poner muy complicada entre estas grandes divisiones, la división entre Marcelo Ebrard y Gerardo Fernández Noroña, que aspiran a la presidencia, ¿no? Ambos, y que ambos sienten que ya les toca y que ya es su momento. Obviamente el primero que sabía esto pues era López Obrador. Yo no sé si fue la mejor de las ideas haberlos combinado todos en una, porque es casi como meter a las serpientes en la misma canasta y esperar a ver quién termina venciendo al otro, ¿no? Y bueno, hasta en eso, hablando de serpientes, pues metió a Monreal. Al final son animales políticos y digo, no precisamente a Noroña y a Marcelo, que son, me parecen políticos decentes, ambos, lo digo de verdad, no por decirles serpientes, era en sentido peyorativo a ellos dos, pero a quienes sí creo que son unas serpientes de primera, pues son Adán Augusto y Ricardo Monreal, que realmente pues no veo que hayan hecho demasiado por México, ¿no? Eh, Creo que Noroña también en este afán de querer ser presidente de México y que tal vez pueda tener sus facultades, pero creo que también se saltó algunos pasos como los que por ejemplo Marcelo siento que no. En ese sentido, Marcelo pues ya incluso gobernó la Ciudad de México, ha sido secretario de diversas dependencias del Estado, ahora es actualmente secretario de Economía, o sea, realmente empieza a tener una expertise muy fuerte. Marcelo Ebrard ha llegado hasta negociar el tema del TEMEC,
del NAFTA, Tratado de Libre Comercio, eh, secretario de Relaciones Exteriores, o sea, empieza a tener un expertise demasiado amplio, o sea, básicamente como cualquier mortal que tiene un currículum, pues yo veo un expertise relevante, ¿no? En el caso de Marcelo Ebrard, y hablar de que gobernó la Ciudad de México no es menor, porque yo sí creo, que pues antes de ser presidente, pues creo que deberías de gobernar al menos un estado. Yo nunca he terminado de entender por qué Gerardo Fernández Noroña no ha querido gobernar la Ciudad de México. Me parece que pues podría, y creo que hasta de manera muy sencilla se votaría por él. No sé por qué se está saltando ese paso. Y yo quisiera pensar que no está subestimando la ciudad, porque bueno, él vive en la ciudad. O sea, sabe que es una ciudad importante, sabe su relevancia, su valor cultural, económico, político, social. Yo no sé por qué quiero pensar que le está haciendo feo a la ciudad, queriéndose saltar el paso de ser gobernador y queriendo casi a la primera ser presidente de la nación. Esa parte es una cosa que yo nunca he terminado de entender. Yo sí me gustaría primero que nada verlo como gobernador de la Ciudad de México. Creo que sería buen gobernador, en verdad. Lo que no entiendo es por qué nunca quiso o no ha querido. Creo que en el orden de los factores hubiera sido muy sencillo, hasta ya sin necesidad de pelearse y arrancarse las cabezas entre ellos, pues a ver, que Noroña quede de gobernador de la Ciudad de México, que Marcelo quede de presidente de México, y ya luego vemos, ¿no? O sea, pero vámonos por partes, por pausas. Siento en ese sentido que Noroña se ha quedado de ver un poco, porque al final tanto Marcelo Ebrard como incluso ahora Claudia Sheinbaum han llevado ese seguimiento de los pasos que es de alguna manera tradicional en la política, ¿no? Es como si de repente alguien que quiere ser presidente municipal pues diga, no, ¿sabes qué? Mejor quiero ser secretario de economía. Pues es como, no, a ver, espérate, ¿no? Vámonos por partes o con calma. No sé por qué Noroña se resiste a eso, pero sí es algo que no precisamente me agrada de sus decisiones. Sí creo que además una cosa podría ser la política y sus discursos y sus debates y una cosa el actuar político en el Congreso, como ya sea diputado o senador, y otra cosa ya la gestión, o sea, el tema administrativo que implica gobernar pues un estado, ¿no? O la capital. Sí creo que tendríamos también que poner a prueba a Noroña en ello. Incluso, insisto, no diría que él no lo pueda hacer, seguramente lo puede hacer. Pero, pues, pues ver para creer, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Insisto, creo que casi sería un domingo cualquiera, lo podría hacer y ya está. Entonces ya tienes cumplido ese paso, ahora el siguiente y sin problema. Termino diciendo que yo quisiera de verdad pensar, no puedo asegurar, que Noroña no va a traicionar y que lo que le están diciendo que es traicionero, pues no lo es. O sea, yo me quiero resistir todavía a pensarlo. Porque, insisto, creo que es un político necesario, creo que hay mucho que agradecerle, incluso hasta sus detractores, hasta quienes no lo apoyan, hay mucho que agradecerle a ese político por lo que ha hecho. Hablando bien sensatamente y personalmente yo diría, bueno, pues para mi gusto incluso tiene más valor lo que ha hecho simplemente Gerardo Fernández Noroña al decir en la cara a Genaro García Luna que fue un delincuente, que tal vez muchas cosas de las que ha hecho el PT durante tantos años. Entonces aquí al final tienes que, a veces lo que puede hacer un buen político es mucho más productivo que lo que hace un partido que consume y succiona del erario mexicano millones de pesos durante años y que al final no ves realmente cuál es su función o su aporte, ¿no? En ese sentido, a veces la persona hace más que el partido. Hay algunas personas que pueden hacer más que el partido. El otro caso, por ejemplo, es López Obrador. Al final, pues sí está Morena, pero ¿qué sería Morena sin López Obrador, ¿no? O sin lo que hizo López Obrador. Entonces a veces es sorprendente, pero sí, las personas son tan relevantes que terminan haciendo e influyendo mucho más que los propios partidos, ¿no? Y al final más bien son los partidos los que se anclan a estas grandes figuras políticas. Cuando ya no existen estas figuras políticas, se les empieza a caer el barco de los partidos, ¿no?
se empiezan a hundir, porque ya no tienen de dónde agarrarse. Ojalá también en estos partidos se incentive mucho más a que haya una producción así como de buenos futbolistas, ¿no? En la selección mexicana, bueno, pues acá de buenos políticos, porque en verdad creo que la clase política sigue estando a un nivel sumamente mediocre. Termino diciendo que ya ahora que los mencioné a ambos, siempre se habló de que había, es extraña esa relación, curiosamente, entre Gerardo Fernández Noroña y Andrés Manuel López Obrador. Es curiosa porque es ambigua, porque por momentos que parecía que había cercanía y por momentos lejanía. A veces se acercaban y a veces parecía que había un distanciamiento, ¿no? Ambos se reconocían, eso creo que solo un ciego podría no aceptarlo. Tú no puedes dejar de ver a Noroña y Noroña no podría dejar de ver a López Obrador, porque ambos son unas figuras reconocidas, son influyentes, ¿no? Entonces, al final, pues te das cuenta que había además algo ahí. Hay algunos videos, les invito a hacer sus investigaciones, ya no quiero spoilear todo, pero hay algunas evidencias, hay digamos que algunos datos, podría llamar incluso desencuentros, porque sí los llegaron a tener, diferencias importantes, cosas que yo creo que también Obrador llegó a detectar y saber de Noroña, donde sí podría decir, yo insisto que me sigo queriendo mantener en no aceptar que le llamen traicionero a Noroña. De momento quiero decir que a veces podría ser que sea muy impetuoso y que en ese afán, insisto, que él quiere llegar a donde quiere llegar, pues termine quedando mal y termine pareciendo que está pagando con deslealtad, ¿no? Yo quisiera pensar todavía que es un tema de que Noroña, pues por momentos, insisto, siente esta necesidad personal, ¿no? De ser presidente. Yo quiero mantenerme no considerándolo un traidor por ello, pero tampoco puedo dejar de ver que ha habido quienes lo hayan considerado como tal. Eh, no podría negar que incluso dentro de estas personas no solo esté ahora el PT, sino incluso en algún momento haya estado el propio López Obrador, que haya llegado a detectar la ambición desmedida de Noroña o pues estas malas prácticas que a veces comete. Yo creo que por ejemplo estos temas a veces de berrinches o de chantaje son innecesarios para un personaje como Noroña, que pues tiene, yo lo veo de altura, más allá de su altura física, tiene una altura moral. Y insisto, quiero reservarme porque todavía no quiero ser de los que piensa. Espero que Noroña pues no nos vaya a mostrar que estamos equivocados, aquellos que todavía le damos el beneficio de la duda por lo que ha hecho, por lo que ha combatido, por, insisto, la congruencia y consistencia general de su lucha social. Porque al final, y eso creo que es lo más peculiar de esa relación, ambos eran luchadores sociales, ambos lo son, tanto Gerardo Fernández Noroña como Andrés Manuel López Obrador en sus respectivas trincheras, tiempos y momentos, pero ambos son luchadores sociales de izquierda. Eh, Insisto con esta ambigüedad en su relación donde como que ambos pues se reconocen, del lado de Noroña por supuesto que admira y siempre dice que respeta y ha admirado a la figura de López Obrador. De López Obrador curiosamente no vas a escuchar tanta adulación hacia Noroña. De hecho en ese momento cuando fue lo del reclamo de Noroña, por momentos, lo cual no me pareció, fue extraño, ¿no? Digo, a mí sí me generó suspicacia. Él sabe perfectamente cómo se llama Gerardo Fernández Noroña y por ahí hasta dijo, bueno, ¿cómo se llama él? Este, ¿no? Y que algún reportero le recordó según el nombre de Noroña.
no hay que olvidar que Andrés Manuel era muy simbólico, ¿no? A veces con ciertas acciones como que trataba de eh, sembrar dudas, ¿no? No sé si ahí fue, parecería que fue un tanto intencional, ¿no? En donde pues al menos parecía que no validaba tanto o los reclamos o tal vez conoce cosas, insisto, en Oroña que más a fondo que el resto no sabemos. Sin embargo, a pesar de que tal vez Obrador no adule en la misma dirección, había veces que hasta los medios aprovechaban de que decían que no lo saludaba y demás. O sea, al final estuvo invitado, al final el propio Obrador dijo, bueno, sí se invita a Noroña. Tal vez como que lo hizo sufrir por alguna razón que solo él conoce, de más. Pero es extraño, insisto, esa relación porque no hay de todo como, no parece que hubiera del todo un reconocimiento de AMLO hacia Noroña, como lo había de Noroña con AMLO. Sin embargo, tampoco AMLO fue como que le tirara duro o criticara o ofendiera o agraviara directamente a Noroña. O sea, tampoco fue como, pues estás descartado al 100% como pudo haberlo descartado también, ¿no? Muy extraña, muy ambigua esa relación y a lo que voy es que, bueno, se puede inferir que pues hay cosas que no terminan de cuadrar, ¿no? Que no terminan de cuadrar tal vez de la propia actuar de Noroña. Insisto, yo me quiero seguir manteniendo por lo que ha demostrado hacia la gente como alguien que pues es de los políticos más decentes, insisto, con sus errores y demás. Yo solo espero que de verdad no demuestre traiciones. Las podría demostrar, sí, o sea, sé que las podría demostrar, sé que en este afán y en esta ambición de querer llegar pues se van descomponiendo. Es que es lo que pasa siempre con los humanos al parecer, ¿no? Entre más poder, más sed, ¿no? Y el poder los termina pervirtiendo. Entonces yo le doy el beneficio de la duda porque al menos yo sí creo que se lo ha merecido, a diferencia de sus compañeros militantes del Partido del Trabajo. Y sí creo, así como lo dice Noroña, que puede, muy probablemente, que lo hayan tratado de manera injusta y que no se lo merece. Yo, de momento, sí creo, ¿no? Que también hay que tener una línea, un límite. Tú sabes cuántos traicioneros no hay, mucho peores, realmente comprobados en ese Partido del Trabajo. Y están ahí atrás, escondidos, no sabes ni quiénes son, ni sus nombres y apellidos, ni sus caras. Noroña eligió el camino de la pasión y la defensa de las causas. Ya de entrada creo que eso habla por sí solo, porque es alguien a quien tú lo ves y le puedes decir, tú Noroña, esto y aquello. Hay muchos que están escondidos detrás de las faldas de sus madres y desde ahí quieren criticar y señalar y juzgar, ¿no? El valor de un hombre. Yo creo que hay formas, hay maneras, esta forma en la que trataron a Noroña como si fuera un cualquiera, porque no, o sea, podrá tener errores, podrá tener mejoras, pero no lo puedes tratar de esa manera. Entonces, creo que hasta el propio López Obrador también le dio el beneficio de la duda. Así que no veo eh, ningún impedimento para que el resto de los ciudadanos, pues también podamos darle ese beneficio de la duda a Gerardo Fernández Noroña.